Bueno, yo les voy a hablar en teoría de juegos, sobre el algoritmo de MTDF. Pues para entender un poco el funcionamiento de este algoritmo, primero vamos a hablar un poco sobre en qué consiste la teoría de juegos. La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, que son los juegos, para llevar a cabo procesos de decisión. Los investigadores de la teoría de juegos estudian las estrategias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Esto puede representarse con árboles de juegos y estudiarse con algoritmos de búsqueda en juegos. Algunos investigadores creen que encontrando el equilibrio de los juegos se podría predecir cómo se comportan las poblaciones humanas si se enfrentaran en situaciones análogas al juego estudiado, ya que con esta teoría se podría predecir los movimientos y las acciones que va a tomar alguno de los jugadores. Bueno, el algoritmo de MTDF es la abreviatura de MTDNF, que a su vez es la abreviatura de Memory and Change Test Driver Not N and Value F. Este algoritmo es un algoritmo en búsqueda de árboles en Minimax que utiliza ventanas nulas y tablas de transposiciones. Pues para entender un poco en qué consiste este algoritmo, primero vamos a hablar un poco de qué es el algoritmo Minimax y de qué es una tabla de transposición. Un problema en este caso de este tipo de algoritmo será la abstracción de una serie de elementos, tales como un objetivo, una meta o un estado final a cumplir, un punto de inicio donde empezar a enfocar el problema, es decir, un punto de arranque para enfocar la situación. Bueno, ¿qué es el algoritmo Minimax? Minimax es un método de decisión para minimizar la pérdida máxima esperada en juegos con adversario y con la información perfecta. Minimax es un tipo de algoritmo recursivo. El algoritmo Minimax es el algoritmo más conocido para solucionar problemas de juegos con exactamente dos adversarios y movimientos alternos, en donde primero hace un movimiento un jugador y luego su contrincante. Para este tipo de algoritmos se identifica cada jugador como el jugador max y el otro como el jugador min. Max será el jugador que inicia el juego, el cual se supone que somos nosotros, y nos marcaremos como objetivo encontrar el conjunto de movimientos que nos proporcionen la victoria, independientemente de lo que haga el jugador min, que sería el contrincante, y en este caso sería el sistema. Etiquetar los jugadores como máximos y mínimos plasma perfectamente la dualidad de los objetivos de cada uno, además de que así se puede contabilizar perfectamente como una situación que mejora para un jugador que hace que empeore para el otro. El funcionamiento de Minimax puede resumirse como elegir el mejor movimiento para uno mismo, suponiendo que el contrincante escogerá el peor para uno. ¿Qué es una tabla de transposición entonces? Una tabla de transposición es una base de datos donde se almacenan los resultados de búsquedas previamente realizadas. Es una forma de reducir drásticamente el espacio de búsqueda con poco impacto negativo. Por ejemplo, en un juego de ajedrez, durante la búsqueda de fuerza bruta pueden repetirse una vez tras otra las mismas posiciones, pero desde secuencias distintas de movimientos. Estos estados repetidos en los movimientos son una transposición. Cuando nos encontramos con una transposición, es beneficioso recordar que determinamos la última vez, así se ahorrará repetir de nuevo toda la búsqueda. Por esta razón, una tabla de transposiciones será una tabla de hash de gran capacidad en la que almacenaremos estados previamente buscados, hasta qué nivel se realizó la búsqueda y qué determinamos de estos. Así que esto tendrá un bajo coste y se accederá mediante hash keys derivadas del estado. Con el uso de esta tabla, cada vez que se llegue a una nueva posición, el programa comprobará la tabla para ver si antes ya se ha analizado esta posición. Y si está, se recoge el valor anteriormente asignado a esa posición y se usa directamente. Si no se encuentra el valor, se calculará con la función de evaluación y se insertará esa posición profundidad valor en la tabla por si más adelante vuelve a aparecer. Bueno, una vez comprendidos el concepto de tablas de transposiciones y algoritmo Minimax, ya podemos comprender de una manera más sencilla lo que significa el algoritmo de MTDF.
Para buscar el valor necesario, el algoritmo de MTDF usará una función siempre con un tamaño de ventana igual a 0, que significa una ventana nula. Al inicio de la búsqueda, como se desconoce completamente cuál es el valor buscado, los umbrales del intervalo se dan más y menos infinito. En cambio, durante las iteraciones, cuando ambos umbrales colisionen, o sea, es decir, que ya tengan el mismo valor, significará que ya hemos afinado tanto el intervalo que tendremos en el valor minimax concreto. La implementación corta de este algoritmo sería la siguiente. Como se puede ver, en el upper y en el lower bound se van a inicializar los valores en más y menos infinito, ya que no conocemos cuál es el valor buscado. Cuando se empiezan a realizar los movimientos, se van a empezar a guardar valores. Por si en el futuro vuelve a aparecer el mismo movimiento, ya lo toma el que se había grabado. Y si no aparece, lo graba por si va a aparecer posteriormente. Por eso al final el upper bound y el lower bound ya tienen valores, ya no están en más y menos infinito, porque ya va a retornar el valor que se encontró. Bueno, pues esto es en resumen lo que significa el algoritmo de MTDF. Espero que haya quedado un poco claro y que ya tengamos menos dudas al respecto.